A mí no me interesa esa foto en la que sonreías a pesar de que odiabas al de al lado y llevabas un traje que no te volviste a poner nunca más. No habla de ti ni de lo que tú quieres dejar, ¿verdad?, como legado. No me interesa el sofá nuevo, me interesa la concavidad que se ha formado porque te encanta leer y te sientas horas ahí todos los días. Me interesa lo ennegrecida que puede estar el final de una cuchara porque todos los domingos hacías boloñesas a tus hijos. Me interesa ese lugar de la cortina que ha perdido color porque me recuerda que en tu salón todos los días al mediodía pegaba el sol. Los objetos vividos son realmente la mejor imagen y el mejor legado que podemos dejar, porque ahí está nuestra huella de verdad. Damos por descontado, ¿verdad?, que detrás de cada objeto cotidiano hubo alguien que un buen día se levantó, lo pensó, lo ideó y con pasión lo creó. Si consideráramos el mundo así, podríamos decir que el mundo es un museo de proyectos de pasión. Hay un lugar que me encantaría poder visitar. Está lejos, está en el Himalaya, en una zona que se llama Hurdumán, una zona montañosa, y en esa zona, desgraciadamente, en los 70 hubo una guerra que duró 7 días y de pronto ese pequeño poblado que hay en esas montañas pasó de ser de Pakistán a ser de la India y sucedió de un día para otro. Entonces, varias personas de ese poblado no pudieron volver a casa y se separaron para siempre de sus familias. Un chico, Ilyas, jovencito de ese poblado, que vio como familiares, vecinos y amigos suyos no iban a poder volver nunca a sus casas, se dedicó a recorrer todas las pequeñas hendiduras en la montaña que son esas cabañas donde viven y en cada una recogió un objeto cotidiano. La lata donde la mujer ponía los botones, la olla donde una abuela ya nunca más iba a cocinar, la cuchara. Y montó un museo muy precario, es una chabola iluminada con un par de antorchas cada día, en un recorrido muy estrecho donde parecería que solo pueden caminar cabras y cuando entras no hay grandes cosas, pero cuántas vidas hay ahí recogidas, ¿verdad? Pienso mucho en esta cultura del usar y tirar, donde nuestro único legado será basura. Y creo que es muy, muy importante rodearnos de objetos que hablen de nosotros con el uso continuado. Esos serán, estoy segura, y no las fotos, los objetos de los que hablarán nuestros hijos, a sus hijos, nuestros nietos. Hola, Nuria. Hay una cosa que a mí siempre, porque me pasa desde pequeñita, que hay un olor, una canción, que de repente me traslada a otro sitio o a otro lugar. Y es una cosa que he visto en tus historias que ha hecho que me toquen de muy cerca. Y me gustaría saber, en tu infancia, a qué sabía, a qué olía, a qué sonaba. Qué suerte he tenido de vivir una época a todo color. Hubo un día que mis padres me llevaron a tomar los churros el domingo, era una tradición, y de pronto encendieron la televisión en el bar y me puse a gritar como una loca: ¡Mamá! ¡Vicky es rojo! Porque en mi casa la televisión era en blanco y negro y yo no sabía que Vicky el vikingo era rojo. Me pareció una revelación y por supuesto no paré hasta convencer, como Mafalda hizo con su padre, yo también convencí al mío para que comprara aquel Telefunken pal color. Un Telefunken donde veíamos la carta de ajuste y nos parecía que podía estar en el MoMA, nos parecía una obra de arte. Un Telefunken donde una raya literalmente blanca, el Pong, con la que jugábamos al tenis, era Wimbledon. La imaginación se movía por un territorio muy precario y cuando llegó el color nos agarramos a él con todas las fuerzas. Los 80 fue una apoteosis de color. Molly Ringwald, nuestra gran actriz en las pelis de los 80, nos demostró que siempre se podía añadir un accesorio más y siempre se podía combinar un color más.
Todo era diferente allá donde ibas, todo tenía colorido. Las calles estaban llenas de comercios locales, no de negro, como los Airbnbs que rodean nuestras ciudades ahora. Aquí en España íbamos pues, al Vips, por ejemplo, pero en Milán iban a la Paninoteca, era un color diferente. Bebíamos cosas distintas, aquí el Colacao, en Italia bebían la Icomaltina, pero ahora todos van al Starbucks, ¿verdad? Es un mundo gris el que vivimos ahora desde mi punto de vista. El otro día veía un estudio sobre el color potenciado en películas como El Diablo viste Prada, la 1 y la 2, y cómo esta es mucho más opaca, es mucho más gris. Y este color que nos rodeaba también porque en los 80 tuvimos una enorme libertad. Se habla tanto de que fuimos la generación que pudo salir a la calle hasta las tantas, de que nadie estaba pendiente de nosotros, qué libres éramos. Pero fíjate, para mí la libertad más grande que tuvimos está unida al color. Fue la libertad de experimentar y de equivocarnos, porque todo era efímero. De pronto nos gustaba el vinilo de Europe y todos íbamos a cardarnos el pelo y estábamos horribles, y al día siguiente éramos el hazmerreír y no pasaba nada porque 2 días después ya nadie se acordaba. Y tu madre, tenías la desgracia de que el domingo iba al kiosco, el templo de los 80, ¿verdad? Y compraba la burda y te calcetaba un jersey que parecía una ilusión óptica. Y llegabas al instituto con ese jersey y todos se reían. Y no pasaba nada, porque 2 días después otro venía con un jersey peor y ya nadie se acordaba. En los 80 todos experimentamos 1001 peinados y ropa y estilo y tribu urbana. Qué prisioneros son nuestros hijos ahora, ¿verdad? No solo de un perfeccionismo inalcanzable, de estos estímulos editados y filtrados que los inundan, sino de que todo lo que hacen es infinito y para siempre. Si se equivocan, acaban en los móviles infinitos y para toda la eternidad. Imaginaos qué prisión es esa más grande, ¿no? Han perdido un poco el gusto al experimento porque hay que resaltar pero no destacar, porque si destacas luego viene el enorme enemigo de la crítica que puede llevar, oh Dios, al gran mal, la cancelación. Sin embargo, el raciocinio, la unión socioeconómica nunca va a ser tan potente como la unión de los sentidos. De esto habló también Huxley, ¿no? Decía, para tener una verdadera conexión con el otro hay que tocar, hay que oler, hay que gustar. Pensad en la mesa de un adolescente de nuestra época, a todo color, virutas de lápiz, hilos de goma, el teclado de goma del Spectrum, que era una maravilla, esos rotuladores a forma de ratón que olían muchísimo, guitarras, teníamos los vinilos, el lápiz enrollando la cassette, cuántos olores, cuántas texturas. Todo eso ahora es un cristal frío, que no huele, una pantalla igual para todos, ¿no? Deberíamos volver a recuperar los sentidos y deberíamos volver a dar esa libertad a nuestros hijos. Ojalá, si tuvieran una varita mágica, pudieran volver a esos tiempos en los que equivocarse era maravilloso y nos hacía de verdad salir de la zona de confort y entender con cada error quiénes éramos realmente. Hola Nuria, soy Celia. Me encantan tus historias, especialmente aquellas en las que 2 cosas que aparentemente no están relacionadas acaban conectadas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas conexiones que mueven el mundo? Tras pasar 187 días en el espacio, el astronauta Ron Garan llegó y dijo: nunca encontraremos paz en la Tierra hasta que no demos por descontado un hecho indiscutible, y es que toda la realidad está interconectada. A nuestro alrededor cada día suceden vidas tan complicadas y complejas como la nuestra. No nos damos cuenta, igual que ahora mismo en el subsuelo hay un montón de organismos en actividad, nuestros días pasan sin que sepamos qué vida lleva quien nos atraviesa a lo mejor en la autopista, o quien se sienta al lado en el café,
o nosotros para esas personas somos simplemente esa luz encendida cuando pasean al perro en la calle. Nunca sabremos realmente que ellos existen y nosotros tampoco seremos nada para ellos. Y sin embargo, eso no quita que estamos completamente entrelazados, que somos dos gotas en ese inmenso océano que es el espacio. Hemos interiorizado bien esto con respecto a la naturaleza. Todos entendemos perfectamente que el sol pica en un determinado lugar de la playa y eso hace que crezca el alga y el alga se convierte en alimento para el cangrejo, que es el desayuno de la gaviota. Pero luego al llegar al ser humano, de pronto nos sacamos de esa ecuación, ¿no? Qué absurdo. No solo compartimos la misma materia y el mismo planeta, es en el compartir realmente que entendemos lo que somos. Al final somos un fractal de fronteras porosas en este indivisible ecosistema, un hilo de un tapiz que tiene significado precisamente en el entrelazamiento de esos hilos. A mediados del 700 tuvimos la suerte de tener en este planeta a un pionero del estudio de la naturaleza maravilloso que se llamaba Alexander von Humboldt. Era un hombre en esa época súper famoso, decían que era el hombre más conocido después de Napoleón y sin embargo hoy lo hemos tristemente olvidado. Humboldt recibió una herencia cuando era muy jovencito y decidió usarla para viajar por todo el mundo. En una época en la que ya sabéis lo difícil que era, él recorrió Siberia, estuvo en Ecuador, en Perú, navegó todo el Orinoco y a lo largo de esos viajes y de esas aventuras hizo un montón de descubrimientos. Puso nombre a especies nuevas de plantas, a animales, fue el que descubrió que la quinina podía curar la malaria, pero personalmente creo que el mayor legado que nos dejó no está en esos descubrimientos concretos, sino en su cosmovisión. Se obsesionó al ver todos estos organismos y todos estos paisajes diferentes en comunicar que estamos todos unidos, que no se podía considerar el mínimo de los organismos separado de la galaxia. Y fue muy influyente en muchas mentes de la época y posteriores. Goethe amaba hablar con él, Whitman lo señalaba como una influencia enorme para él, Margaret Mitchell, los que habéis escuchado mis podcasts, una astrónoma de la que me encanta hablar, comentaba que siempre la animaba, Thoreau lo pone como una influencia para Walden, decía Humboldt parece tener telescopios y microscopios a la vez en los ojos. Y él se dio cuenta de algo que ahora mismo hemos heredado porque nos hemos dado cuenta también nosotros de lo fundamental que es. No se puede interiorizar este concepto de interconexión desde la ciencia. Necesitamos poetas. Porque al final no solo somos animales racionales, somos animales que sentimos. En la era cartesiana del pienso luego existo, Humboldt intentó atreverse con el siento luego entiendo. Y 300 años después, la NASA ha recuperado esta herencia y en esta última misión de la Artemis II no solo ha mandado 4 personas supercapaces de llevar a cabo la misión, ha mandado 4 poetas, 4 personas muy elocuentes en la era del relato, donde no importa lo que haces, sino cómo lo cuentas. Han mandado 4 personas que se han dedicado día tras día mirando a través de esa ventana la luna y la tierra y el espacio oscuro a contárnoslo de la mejor manera. Y no es casualidad por eso que cuando Christina Koch, la mujer que estaba a bordo de esa nave, amerizó, hizo su primera rueda de prensa, todo su concepto giró alrededor de que somos tripulación. Dijo, no somos un equipo jerarquizado, dividido, somos una tripulación, todos unidos, todos a una, porque dijo, cuando estás ahí fuera, no solo te maravilla la preciosísima canica azul, te maravilla la fragilidad de lo pequeña y diminuta que es en el inmenso espacio que la rodea. Nuria, es un placer conocerte. Soy Marina. ¿Qué tal? Te sigo desde hace mucho tiempo. Tu podcast de Gabinete de Curiosidades creo que como a mucha gente pues me cautivó
Y quería aprovechar también el momento para agradecerte tus recomendaciones literarias, que son maravillosas. Gracias. Y aprovecho para preguntarte qué poder tienen las palabras para ti y qué significan. Las palabras, qué maravilla, las palabras, ese hogar que compartimos vencedores y vencidos. Para mí son linternas, antorchas que alumbran el mundo interior, esas antorchas que son fundamentales para entendernos, para comunicarnos con el que está enfrente. Son como botellas que lanzamos con una esperanza bastante conmovedora de que el que las recibe perciba exactamente lo mismo que percibimos nosotros. En realidad nos hemos amoldado, nos hemos rendido y nos hemos quedado con la convicción de que dolor o fiebre o amor o azul significa exactamente lo mismo para mí que para ti. Las palabras son importantes porque tienen el poder de hundirnos para siempre o de liberarnos, de hacer estallar nuestro corazón de amor o de rabia, de identificar quién somos y qué anhelos tenemos y hacia dónde queremos ir y de perdernos completamente. Las palabras son eventos que construyen las cosas, decía Ursula K. Le Guin, y tenía razón porque, fíjate, tú realmente no recuerdas ese día con 3 añitos en el que te perdiste en un centro comercial, pero has escuchado tantas veces ese relato que te sigue provocando el mismo miedo. Realmente se rieron y muy poquito, solo 2 personas esa vez que te caíste del escenario del colegio, pero en tu cabeza la vergüenza y el dolor que construyó ese relato sigue siendo atronadora y sigue siendo el fruto de 1000 carcajadas inventadas. Qué cuidado tenemos que tener con esos relatos que nos contamos. Algunos nos elevan y hay que mimarlos y hay que darles solidez y hay que recordarlos día tras día, pero otros son como el peso en el globo aerostático. Hay que aprender a soltar esos relatos y esas palabras que no nos están sirviendo y que solo dificultan el trazado que forma nuestra identidad. Una identidad que se forma con cada transformación que hemos vivido y esa transformación nos la contamos y nos la cuentan las palabras. Damos por descontado, ¿verdad? Damos por descontado que dentro de nosotros fluyen a la vez millones de sensaciones, de pensamientos, de emociones, que tenemos una maquinaria aquí donde trillones de conversaciones neuronales suceden a la vez y suceden de una manera generosa, ocupándose de un montón de cosas como pestañear o respirar, para que nosotros solo tengamos que estar ocupados, en mi caso, en disfrutar una puesta de sol en la isla de Ons o llorar una vez más con Tal como éramos. Sin embargo, en vez de aprovechar esta maquinaria maravillosa para potenciarnos, para explorar al que está enfrente, nos vemos obligados a moldarnos en una sociedad que nos quiere uniformes e iguales, o cuanto menos parecidos al que grita más o al que tiene más poder mediático. Por eso los que nos dedicamos a la cultura siempre deberíamos intentar en cada cosa que hacemos, y esa es mi intención siempre, ahuyentar a la gente de lo insignificante. E.W. White hablaba de esto, decía: los que se dedican a la cultura tienen el deber de elevar a la gente y no de hundirla. Las palabras luego para mí personalmente son también los ladrillos del hogar donde decido vivir, que es la literatura. Un hogar más necesario que nunca, un hogar, como decía Bioy Casares, lleno de habitaciones, uno por cada libro que leemos, ¿no? En estos tiempos de certezas, de blanco-negro, sí, no, yo decido vivir en el mundo de la ambigüedad y de la subjetividad de la literatura, donde las palabras tienen tantas sutilezas y navegan en el mundo muy, muy rico del gris que está en el medio. La literatura que nos ayuda, por supuesto, a ponernos en el lugar del otro, qué necesaria es esa empatía hoy en día, ¿no?, que estamos perdiendo. Una empatía que gracias a las palabras
podemos pasar un rato. Tiene una dualidad muy interesante esa empatía. Por un lado, la empatía que nos regala la literatura nos permite estar un rato en el otro, pero por otro lado, gracias a los libros también estamos un poquito en nosotros mismos y nos perdonamos a veces porque identificamos una historia que leemos como la nuestra y decimos, no soy tan malo, no soy el único que cometió ese error. Yo intento esforzarme cada día en crear, en aportar, en ser un estandarte de esperanza. Así que si algo sé que soy, es una camarera que reparte sustancia, una barrendera de lo insignificante y alguien que siempre intenta aportar y animar. Las palabras son generosas amigas, siempre dispuestas a ayudarnos. Recuerdo una vez leí la carta que escribió Huxley a Orwell. Cuando Orwell escribió 1984, Huxley, que había sido su profesor, le escribió y le dijo: «Qué interesante, estoy convencido de que en el futuro los que nos gobiernan no van a necesitar prisiones para encerrarnos, les bastará con manipular la mente». Años después, el crítico Neil Postman recuperaba esta correspondencia y nos avisaba y nos decía: creímos que el que asustaba era Orwell cuando hablaba en 1984 de una sociedad donde ya no iba a haber literatura, ni palabras, ni libros. Pero realmente Huxley lo que dijo fue: habrá libros, habrá un océano de información importante, pero estará sumergido en un océano mucho más grande de trivialidad y de insignificancia. Sabemos ya cuál de los dos era más visionario. Hola Nuria, soy Pedro y yo quería saber de qué manera estas palabras de las que hablabas o escribir puede ayudar o ayudarnos a gestionar nuestras emociones. Pienso en Pessoa. El gran Pessoa decía: todos deberíamos ser eternos turistas de nuestro mundo interior. Las palabras y la escritura y encontrar un poco de tiempo para afrontar la página en blanco sirve para airear. Vivimos tan sumergidos de datos, de información, de estímulos, que tener el tiempo de sacudir y sacar aire y airear lo que tenemos dentro es fundamental si no queremos perdernos y acabar amoldados al que grita más. En mi escuela, en Postdata, llevo un curso de escritura interior. Es un curso en el que empujo mucho la escritura intuitiva, porque al final la intuición sabe perfectamente lo que necesitamos y hacia dónde deberíamos ir. Todo lo demás es una negociación o con el ego o con el miedo. Una intuición que hay que desarrollar con la página, buscando el tiempo, buscando la quietud, para sacudir, para sacar lo que no sirve, ¿no? En Postdata también los fines de semana las personas vienen a escribir cartas y ahí también veo destellos de iluminación cuando de pronto me paro y o bien me dedico a mí mismo, tenemos un servicio de carta a mí mismo que yo luego envío un año después y recupero ese anhelo que tenía y que he olvidado con los 1000 quehaceres cotidianos, vuelvo a reconectar con el niño que fui o regalo tiempo al otro. Uno de los servicios que más me piden en Postdata es la carta a alguien que ya no está. Qué necesario ese cierre, qué necesario dedicar el esfuerzo de llenar líneas. Ahí no hay comodines, no hay emoticonos, no hay stickers, no hay abreviaciones. Eres tú con las palabras, con la estructura. Y al dar estructura también los sentimientos se ordenan un poco, ¿no? La carta, además, la terminamos siempre con una ceremonia del lacrado, que es una ceremonia lenta, que pide tiempo y que para mí es muy sagrada. Hay un equipo que está en la espiritualidad religiosa, hay un equipo que está en la superficialidad New Age. En el medio está lo sagrado que estoy convencida debemos conservar. Momentos sagrados a lo largo de nuestra semana, de quietud, de parar, de mirarnos dentro. Son momentos que un poco nos deshinchan. Yo veo a la gente en esta ceremonia realmente desinflarse físicamente,
tenemos una crostra hecha de todos los tengo que diarios y es necesario, a través de lo sagrado, ablandarnos. En Postdata también, obviamente, tenemos cursos de escritura creativa, una escritura creativa en la que insisto mucho de que no va de buscar la frase perfecta. Para eso tenemos la IA haciendo frases banalmente perfectas. La escritura creativa es un entrenamiento de atención continuada. Y lo interesante no es la frase que produzcas, que nunca va a ser perfecta como en tu cabeza. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que vivimos de derrota tras derrota. Lo interesante es el ejercicio mental que tú haces cuando intentas escribir esa frase. Ese ejercicio mental, ese proceso que te lleva a esa frase, te transforma. La escritura es transformación tras transformación y eso nunca nos lo va a poder robar la IA. ¿Qué más da que te escriba una frase increíblemente perfecta y gramaticalmente correcta si por culpa de ella no vas a darte el lujo y el privilegio de vivir ese momento de transformación? Hola Noria, ¿Qué tal? Me llamo Milagros, soy muy fan tuyo desde hace muchísimos años y uno de tus libros, El monstruo del monóculo y otras bestias, hablas de esta época dorada de Hollywood, donde hay muchísimas historias, especialmente de mujeres maravillosas. Y quería preguntarte, de todas estas historias, ¿cuál fue la que más te cautivó? Es cierto, El monstruo del monóculo está lleno de historias de grandes de Hollywood, Aida Lupino, Jean Tierney, mujeres que hicieron un antes y un después en una industria y en un sector cultural que las tenía abandonadas. Pero el libro bebe de la mujer cotidiana, porque vivió un engaño tremendo en esos años, ¿verdad? En esos años, en los 40, el hombre se fue a la guerra y de pronto los hombres sufrieron una amnesia colectiva. Después de años diciéndonos que no podíamos salir del ambiente doméstico porque no éramos capaces de hacer nada más, dijeron, no, id a las fábricas, por favor, coged soldadores, coged destornilladores, sí que vais a ser capaces. Había que salvar las industrias y las empresas. Con los mansplainers fuera, las mujeres tomamos las riendas y, por supuesto, dimos la talla, ¿no? Hollywood acudió al rescate, ¿no? En los 40 lo primero que hizo fue un peliculón que se titula Desde que te fuiste. Lo dirigió Selznick y para hacerlo se basó en las columnas que escribía en un periódico local una mujer que se llamaba Margaret Wilder. Eran unas columnas que tenían como título Cómo cuidar a tus hijos, organizar tu hogar y trabajar en la fábrica sin perder la sonrisa. Margaret daba consejos para darlo todo al máximo y ser un estandarte de la sociedad. La película Desde que te fuiste se abre con un cartel que dice: esta es la historia de una fortaleza inescrutable, la familia americana. En esa película, por supuesto, Claudette Colbert, maravillosa, es la madre, Jennifer Jones, la guapa de la época, es la hija mediana, y la niña de América, Shirley Temple, es la hija pequeña. Y a lo largo de la película vemos a esta mujer que se banea entre el soldador y el cucharón de una manera impecable, ¿no? Las mujeres vivieron un espejismo. El hombre volvió de la guerra y había que colocarlas rápidamente de nuevo con el mandil en casa y el pavo bien horneado antes de que llegara de trabajar. Qué pena, ¿verdad? 610.000 divorcios hubo en el 1946. Las mujeres, solo en Estados Unidos, no querían saber nada de esto. Dijeron, no, me has dado algo, no me lo puedes quitar. ¿Quién pudo resolver esto? Hollywood. Hollywood, en unión con el gobierno, se dedicó a producir infinidad de películas donde las malas, las que salían de lo establecido, las que se atrevían a querer el territorio de los hombres, acababan fatal.
la femme fatale, ¿no? Esa Hilda de Rita Hayworth, esa Lana Turner en El cartero siempre llama 2 veces, eran el horror, mientras que Donna Reed y Doris Day siempre tenían los mejores peinados, los mejores vestidos y acababan siempre con finales fantásticos. Nunca se rodó desde que volviste, ¿verdad? Eso Hollywood no nos lo regaló. Tuvimos que esperar bastantes décadas a que el gran Matthew Weiner nos regalara un momento maravilloso en la serie Mad Men. En esa serie, esa mujer la representa Betty Draper, la mujer de Don Draper. Una mujer que hizo todo lo que se esperaba de ella, una mujer bellísima, impecablemente vestida y peinada todos los días, que cada día está ahí esperando a Don con su pavo que le ha dado el niño y la niña, que vive en los suburbios como se supone que tiene que vivir para que los hombres se vayan a trabajar a la ciudad. Y sin embargo, año tras año ve cómo Don crece en amantes, en whiskies, en puros, en contratos firmados, en oficinas cada vez más grandes, y ella se va quedando cada vez más aislada. Y el gran Matthew Weiner le regaló una escena maravillosa, una de las mejores de toda la serie. Es una escena donde, para empezar, pidió prestado uno de los vestidos de Doris Day. Ahí está su gran metáfora, un baby doll cortito, maravilloso, lleno de encajes, con el que ella sale una mañana al patio trasero, preciosa, una muñequita, y de pronto agarra una escopeta y se pone a matar pájaros. ¿Os acordáis? Porque Birdie, pajaritos, como la llama Don en la intimidad, y durante un segundo pudo demostrarse que era un animal poderoso y quizás un animal superior. Hola Nuria, soy Sole. Tengo el placer de disfrutarte al menos una vez al mes en tu club de lectura, que es fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, mi pregunta iba relacionada en este mundo en el que vivimos enganchados a las redes, que nos comunicamos a través de las aplicaciones y estamos siempre metidos en un mundo frenético y online. Si echas de menos la calma, volver, dejar la prisa a un lado, hacer las cosas más manuales, que sean más nuestras. Hay tantas cosas que echo de menos y que me apena que la nueva generación esté perdiendo, y a la vez me alegra ser la última generación que lo vivió, ¿no? Lo primero, tú que me conoces sabes que vivo por y para el asombro. El asombro lo hemos perdido porque nosotros vivimos tantas primeras veces, ¿verdad? Viajábamos y era todo nuevo realmente, y era la primera vez que caminábamos en el mercado de Fez o que podíamos ver qué significaba ver las casitas de Inglaterra. Ahora vamos con 700 fotos salvadas, el plan secreto, el itinerario escondido, y no viven primeras veces. Tampoco con las personas. Yo recuerdo cuando hacíamos a nuestra manera una cita ciegas, que de aquella sin aplicaciones era el amigo de amigos, ¿no? Y realmente te sentabas delante de una persona y era una página en blanco, toda para descubrir. Ahora, antes de sentarnos ya hemos bicheado, sabemos qué cocinó anteayer, qué película le gustó, cuáles son sus 4 películas favoritas en la red social y qué zapatillas viste. Y no hay asombro, ¿verdad? Hay que cuidar el asombro. El asombro que está muy unido a lo que hablábamos antes del arriesgarse, ¿no? Porque cuando de pronto me equivoco, pero después del tropezón me realzo, esa maravilla por mi capacidad me refuerza, ¿verdad? La espontaneidad es algo que se ha perdido en estos tiempos donde todo es perfecto y editado y todo tiene que estar conformado al filtro de moda. Recuerdo cuando nació Instagram, que todos usábamos el filtro Valencia y de pronto todos teníamos este tono un poco sepia, un poco salmón, y ahora el contouring de la nariz hace que todos tengamos un físico griego igual, el de unos y el de otros. Qué pena, ¿no? Cuando todo era mucho más espontáneo. Hay una foto
a la que vuelvo a menudo. Yo sé que cuando alguien piensa en los 80 y en los tiempos analógicos se suele pensar en los fotones, ¿no? En la oruga que dejó desgraciadamente el Challenger en el cielo, en el muro de Berlín, en la boda de Lady Di, nosotros en Tejero. Pero hay una foto que a mí me fascina y de la que hablo en el libro Gabinete X. Es una foto de un salón, de una casa como podría haber sido la tuya o la mía en esa época, con el clásico tresillo de Sky, la mesita redonda llena de marcos de fotos, el baúl que hace las veces de mesa de apoyo delante del sofá. Y en este salón está sentado en el tresillo Ronald Reagan, hecho un cuadro, con la camisa abierta hasta aquí, quemado por el sol, se ve que acababa de volver de sabe Dios dónde, mal afeitado. A su lado está Nancy Reagan, mucho más elegante que él, parece que se acaban de encontrar, ella no se sabe de dónde viene, él desde luego de la playa. Y en el suelo hay un niño sentado, afroamericano, negro, y están comiendo cubos de pollo frito. Para entender esta foto, que no sé cuánta repercusión tuvo en la época, yo llegué a ella haciendo la investigación de Gabinete X, hay que dar marcha atrás unos 10 años antes de la foto, cuando a Reagan se le ocurrió que cuando llegara presidente iba a cartearse con un niño. Tenía este sueño desde que era aún actor. Quería que algún niño desconocido de una realidad muy diferente de la suya durante años se carteara con él. Cuando llegó a presidente se fue enseguida a la escuela local de Washington DC y el director dijo, uy, hay que coger a Rudolf. Rudolf de entonces tenía 6 añitos, pero acababa de ganar un concurso de lectoescritura. Entonces el director probablemente pensó, seguro que hace menos faltas de ortografía que los demás. Y durante muchos años se cartearon. Reagan le contaba que soñaba con quedar a solas con Gorbachev, le hablaba de su infancia en la Huckleberry Finn, de sus tiempos en Hollywood, le mandaba un montón de cómics porque era famoso por las ilustraciones que hacía en las servilletas y en los papeles, y el niño pues le iba contando si había encestado en el equipo de baloncesto o lo que hacía con sus padres el fin de semana. Hasta que un día Reagan le dijo, oye, a Nancy y a mí nos encantaría venir a tu casa algún día, pero no hagáis nada especial, que sea como todos los días. Y el niño en la carta última le responde, mi madre dice que por favor aviséis para que no esté la ropa secar tendida en el salón. Y eso debe ser la única cosa que la única precaución que tuvo esta mujer, porque efectivamente están con unas bandejas comiendo el pollo frito en cubos, que probablemente Rudolf comía todos los días, el niño sentado en el suelo y él que viene, ya os digo, de tomarse un daiquiri en la playa. Ahora imaginaos esa foto hoy en día. El entourage de personas que habrían ido antes a casa de Rudy a controlar la iluminación, a controlar que las fotos que estuvieran fueran de los eventos justos. El niño, por supuesto, sentado en el medio de él y ella. Él, por supuesto, maquillaje, afeitado, la camisa cerrada. Qué pena, ¿verdad? Yo no sé cómo fue recibida esta foto, a lo mejor le fue criticada, no creo, porque Reagan, más allá de sus ideas políticas, tenía el don de ser un tío que caía bien a casi todo el mundo. Pero aún así, como hablábamos antes, si fue criticada 2 días. Después el periódico volvió a ser el envoltorio del pescado, como era en aquella época, y todo el mundo se olvidó. Echo de menos esa espontaneidad. Hay más cosas que echo de menos, además del asombro. Echo de menos, por ejemplo, que en aquellos tiempos lentos todo fluía en espacios temporales más alargados. Si yo discutía con mi amiga del cole, ya no podía volver a hablar con ella hasta el día siguiente, y los odios se disipaban. Las rencillas se olvidaban. Por la mañana te subías a la ruta del cole y ya ni recordabas, ¿no? Nuestras hijas siguen en el WhatsApp toda la tarde y lo que era una rencilla entre dos para cuando llegan a las 9 de la mañana al día siguiente es un caos que ya envuelve a 20 compañeros del cole, ¿verdad?
qué ansiedad tienen estos pobres chiquillos de ahora, ¿no? Esta perfección inalcanzable, esta incapacidad de absorber todos los estímulos que tienen. Barry Schwartz habló mucho de esta ansiedad que genera el tener tantas elecciones, ¿no? Esta generación pasa más tiempo cada noche pensando en qué ver entre todas las opciones posibles que viendo, ¿verdad? Para cuando escogen la película ya están cansadas y les caen los ojos, ¿no? Pero esa elección nos creímos que nos iba a traer libertad y lo que nos trajo es una prisión de ansiedad, porque a mayor elección, mayor responsabilidad. Y si me equivoco, mayor sentimiento de culpa. ¿Cómo pude equivocarme cuando tenía tantas cosas a disposición, ¿verdad? Es algo que creo que debemos pedir perdón a nuestros hijos por ello, pero no lo vimos venir, realmente no lo vimos venir. Yo recuerdo 1984, que para muchos es el libro de Orwell, pero para mí, que me dediqué tantos años a la publicidad, es un anuncio del 22 de septiembre, el día de la Super Bowl. Ese año Apple lanzó el primer Macintosh. Y en ese anuncio nos hablaba de que teníamos que tener el Macintosh de color, con la manzana de arcoíris, porque si no iban a poseernos los hombres grises. Y nosotros nos creímos eso que nos estaban contando. Nos dijeron: tenéis que ser dueños vosotros de estas maquinarias, no vaya a ser que el gran hermano luego os posea. No nos dimos cuenta de que ya el gran Michael Ende nos había advertido: ojo con esos hombres grises que se llevan todo el tiempo, ¿verdad? Cuando llegó ese primer momento de digitalización pensamos que era maravilloso. Nos lo creímos, ese cuento. ¡Wow! Voy a poder volver a encontrar el amigo del cole que vive, ¿sabe Dios dónde? Facebook nos parecía un portal a las relaciones sociales, ¿no? ¡Wow! Mis padres van a poder ver a mis nietos con la cámara. Maravilloso todo. Pero ¿qué deriva ha tenido todo eso, ¿no? Nosotros fuimos los últimos de la gran comunión. Por comunión entiendo los jueves todos sentados a ver Twin Peaks. ¿Te gustara o no te gustara? Era lo que había. Yo me chupé toda la temporada de Shogun los sábados por la tarde porque le encantaba a mi madre y era lo que había. Y ella se vio V conmigo, ¿verdad? A pesar de que detestaba aquella Diana que comía ratas. Esa gran comunión que creímos con el mundo digital que iba a aumentar, en realidad pasó a ser individual, cada uno en su habitación, cada uno con su dispositivo. Y empezamos a confundir amigos con seguidores y perdimos ese núcleo realmente de relación real, que era el núcleo del salón de nuestras casas. Y desgraciadamente aún ha habido un paso más allá, más reciente. Dicen que el último momento de comunión, leí hace poco, se puede considerar que fue la ceremonia de los Oscars del 2014 que presentó Ellen DeGeneres. Esa fue la ceremonia, si os recordáis, del selfie, de aquel gran selfie de ella con un montón de actores y actrices. Esa ceremonia la vieron en la ABC, el canal que la transmite, 40 millones de personas. Fue su pico. Nunca más va a volver a ser así. A partir de ahí ha ido disminuyendo y este año solo la han visto 8 millones en directo. El resto han visto fragmentos en Instagram, fragmentos en TikTok, en YouTube y de hecho ya se ha anunciado que las próximas solo serán retransmitidas por YouTube. Ese fue el último gran momento de comunión. A partir de ahí, del 2014, cada uno nos hemos cerrado nuestra individualidad. Y este año hemos vivido un paso más allá. Se vivió en Coachella, cuando Madonna, esa gran estrella, subió al escenario con Sabrina Carpenter y en vez de tener el asombro de ver esas dos potencias de la historia de la música juntas, casi todas las fotos que nos llegaron de ese día, las personas están dadas la vuelta, con la espalda hacia el escenario, para hacer un selfie de ellos mismos, donde se vean con detrás Madonna y Sabrina Carpenter. Del salón al individuo a ser productos. No ser ni siquiera espectadores de nuestra propia individualidad. Nos hemos convertido ya en productos en manos de los que poseen eso que agarramos con tanto interés.
soy Lola y permíteme este momentazo fan absoluto porque me llevas acompañando muchos años a mí y a todo el mundo a quien le he podido transmitir tus podcasts y he reído, he llorado y he disfrutado muchísimo. O sea que, millón de gracias. Todo un honor. Y ahora va mi pregunta. Como buena gallega que eres, confío en que creerás en las meigas, ¿no? ¿Qué parte de esas meigas y lugares mágicos ocupan tus libros? ¿O están en tus libros? A ver, las ailas, 100%. Por supuesto que sí. La creencia en lo sobrenatural de la cultura celta nos viene por el paisaje. Hay un concepto en la filosofía celta que se llama el concepto de los espacios delgados. Tiene que ver con esa línea del horizonte de nuestros paisajes, en Galicia, en Irlanda, en Bretaña, donde siempre hay niebla, con lo cual tú no puedes distinguir netamente dónde empieza lo terrenal y dónde lo sobrenatural. En la novela No tocarás quise un poco experimentar esto, ¿no? Es una novela que tiene mucho de sobrenatural porque me parecía una buena metáfora de lo que realmente es agarrar la ficción y lo que realmente supone subirte al carro de la novela. Yo hasta entonces había escrito relatos, habría escrito ensayos, pero llevaba muchos años sin tener propiedad del castellano, viviendo fuera, y me daba miedo, hasta que un amigo escritor me dijo: tienes que soltar. Por mucha investigación, por mucho control, por mucho trama y esquema que te hagas en la pared de tu casa, va a llegar un momento en el que tienes que dejar ir y agarrarte al subconsciente, al mágico proceso en el que los personajes de pronto empiezan a hacer lo que les da la gana. Y es maravilloso ese mundo cuando lo has vivido en la infancia, con los trasgos, con la Santa Compaña, con las meigas. Un mundo en el que no necesitamos muchas leyendas los que vivimos ahí, porque estamos rodeados, sobre todo, de mujeres legendarias. De Galicia tengo un legado de una mujer de una fuerza descomunal, una mujer que normalmente durante los siglos vio cómo el hombre se tenía que ir y a veces no volvía, con la mar o con la emigración, y siempre ha estado a la altura. La Betty Draper gallega. La Betty Draper gallega está hecha de mujeres como Egeria, de la que hablamos en Gabinete de Curiosidades, una mujer tan curiosa que en el siglo VI dijo: yo no me fío de esto que me cuentan en la Biblia, me voy a ir andando hasta allá. Y caminó desde Galicia hasta la Tierra Santa para verlo con sus ojos. Una mujer como Isabel Zendal, que se subió a esa gran expedición de las vacunas a pesar de que le decían: no, no, mujeres no. Las hermanas Touza, también protagonistas de Gabinete, esas mujeres que excavaron en el kiosco que regentaban en la estación de Rivadavia y allí escondieron cientos de judíos. O Obdulia, una mujer maravillosa orensana que le llaman la madre de los 100 niños, anaidos en nenos, porque durante muchísimos años se dedicó a adoptar todos los niños de las prostitutas de su barrio. Galicia es una tierra hermosa, es una tierra mágica, pero sobre todo es una tierra donde las mujeres imponen y me obligan cada día a dar lo mejor que tengo, porque son raíces a las que les tengo mucho, mucho respeto. Hola Nuria, soy Tita y a lo mejor es un poco íntima la pregunta, ¿sí, no? Me gustaría saber, porque yo aprecio mucho la educación, ¿no? Y me gustaría saber qué destacarías de tus padres, cómo te han educado, o sea, si me lo puedes explicar un poco. Hay una dedicatoria a mis padres en El monstruo del monóculo que es muy cierta. Dice: a mis padres que me enseñaron a decir antes Edward G. Robinson que Rana Gustavo. Mis padres pusieron a mi disposición un enorme arsenal de cultura. Son personas que adoran viajar, que adoran leer, muy, muy cultas las dos, cada una en sus campos. Y son personas que desde muy pequeñas me enseñaron el concepto de poner
al servicio del otro el talento. Eso es algo que me han remarcado. Son personas que, aunque les pueda preocupar mi situación económica en determinados momentos, jamás han dado prioridad a eso y siempre han animado y siempre han sido los primeros que han estado ahí animándome en cualquier aventura en la que yo me he metido, incluso cuando se les escapaba por generación, qué es eso del blog, qué es eso de Instagram, ahora qué es eso de Substack, pero se suben al carro siempre con mucho entusiasmo. Y en estos tiempos donde todavía ahora, en el 2026, mi hija me cuenta de familias que piden a sus hijos que no se dediquen a las humanidades, porque ¿de qué vas a vivir?, ¿no? Agradezco que mucho antes mis padres nunca me lo cuestionaran, ¿no? La sociedad necesita más que nunca las humanidades. Sin las humanidades no vamos a tener espesor, vamos a tener manufactura, pero no el espesor intelectual que hay que tener detrás de lo que produzcamos, ¿no? Así que siempre muy agradecida a ellos. Hola Nuria, un gusto conocerte en persona. Te conocí buscando unas galletas. Me pidió una amiga para enviarlas a Colombia porque en un curso dieron todo el podcast de la historia de estas galletas. Y bueno, la escuché y me enganché. Y desde ahí, pues bueno, me escuché todos tus podcasts y también leí el libro No Tocarás. Y me es curioso que nombres mucho el número 3. Entonces quisiera saber para ti qué significa y si crees en el poder de los números. El número 3 es importante, No Tocarás, porque era una novela que hablaba sobre todo del libre albedrío, de poder ser dueños de nuestro propio destino. Y creo que nadie habló de ese tema como Dante con su Divina Comedia, un libro que todo alrededor de él es el número 3. Son 3 partes, ¿verdad? Infierno, purgatorio, paraíso. Son 3 las personas que acompañan a Dante en su recorrido. El terceto, la terza rima, es la forma en la que escoge contarlo. No Tocarás es una novela donde hay mucho número, porque el número para mí es fundamental. Yo desde que recuerdo convivo con una condición que se llama aritmomanía, una condición que está unida a la discalculia, y es una condición que hace que yo cuente todo lo que me rodea y que haya pasado mucho tiempo entre preguntas contando las rayas de la camiseta de la persona que te está enfrente para relajarme. Y es una condición que en mi infancia conocimos gracias al conde Draco de Barrio Sésamo, una persona que adoraba yo de niña porque vivía como yo, contando todo lo que le rodeaba. Los números para mí son elementos que me ayudan. En un momento pensé, qué prisión esto de estar siempre contando, qué necesidad de control. Pero últimamente, en estos tiempos frenéticos de los que hablábamos antes, donde todo pasa inadvertidamente, donde una foto de una mujer en Gaza que busca a su hijo entre los escombros tiene el mismo valor que el meme de un gato, porque me llegan con el agitar de un dedo, los números me devuelven la atención. Una atención que hemos totalmente convertido en algo precario, frágil e inutilizado. La atención es casi oración, decía Simone Weil. Es la mejor manera que tenemos de darnos al otro. Es vitalidad, decía Susan Sontag. La atención es un regalo para quien lo posee, porque puede ver esas conexiones que son las que dan verdadero significado, de las que hablábamos al principio, y para el que te está enfrente, porque realmente escuchas y estás realmente, ¿no?, para él. Pienso a menudo en un personaje que me fascina, que se llamaba Frank Willis. Frank Willis era el guardia de seguridad en el edificio del Comité Democrático Watergate. Y una noche, ese famoso año del escándalo, él estaba paseando, haciendo su trabajo de todos los días, cuando vio un pedazo diminuto de celo en el pestillo de una puerta. Lo notó y lo arrancó. Y siguió caminando. Un par de horas después volvió a pasar por el mismo pasillo y se dio cuenta de que de nuevo había un trocito diminuto de celo. Corrió a su despacho, llamó a la policía y cuando la policía llegó, dentro de ese despacho estaban las 5 personas responsables del escándalo Watergate. No tendríamos Watergate hoy en día
porque probablemente Frank Willis igual no estaba caminando con el móvil en la mano, porque a lo mejor se lo han prohibido por protocolo, pero probablemente estaba escuchando algún podcast con los auriculares, con lo cual su atención sí que estaría totalmente ladeada y totalmente disminuida. Qué peligro, ¿verdad?, vivir en un mundo en el que ya no prestamos atención, un mundo maravilloso, lleno de sutiles detalles que nos llevarían a descubrir un montón de conexiones si solamente les prestáramos el debido caso. Hace un par de años escribí un libro todo dedicado a las serendipias, que también tienen que ver mucho con los números, ¿no? Esas casualidades que no son más que cartas que el destino, en el jugar con nosotros, nos pone, pero que tenemos que utilizar bien, porque si no pasan desapercibidas y son como esa baraja que no usamos y que no nos sirve ni para ganar ni para perder. Volver a la atención es fundamental, por eso estoy tan contenta de tener una condición que creía un defecto, pero me he dado cuenta de que es mi mayor ventaja. Hola, Nuria, soy Vanessa. Yo quería plantearte una especie de reto. Imagina que vuelves a tu casa y de repente te encuentras una cabina telefónica. ¿A quién llamarías? Las cabinas, ese templo de intimidad de la generación X a las que dediqué un capítulo entero en el libro Gabinete X. Las cabinas eran el último recurso cuando tu madre caminaba por el pasillo y no podías hablar con ese novio que te robó el corazón en el instituto. Llamar a ese novio era toda una aventura. Para empezar, había que esperar a que se liberara la línea en tu casa y que colgara la pesada de tu hermana y en la de él, donde también había niños ocupando la línea toda la tarde. Una vez que esa línea se liberaba, por fin, tenías que responder al padre o a la madre. Hola, ¿quién es? Y tenías que tener la elocuencia de presentarte bien, ni demasiado nerviosa, ni demasiado alegre, educada, pero no preguntar, pero tampoco ser maleducada. Ya llegabas nerviosísima a esa primera frase. Y cuando por fin se ponía él y empezabas a hablar, tu madre decidía caminar por ahí y poner la antena, y entonces había que bajar a la cabina, ese templo de intimidad donde todo se paraba. Era la prueba del algodón de las relaciones. Ese chico valía las 25 pesetas que te quedaban en el bolsillo. Si las gastabas ibas a tener que volver en autobús el resto de la semana. Ya no podías subirte a ningún taxi con las amigas. Ese templo de intimidad donde no había, ¿verdad?, ni tiempo ni lugar. Parecía que la ciudad ya no existía. Estabas ahí de nuevo, sin comodines, hablando, buscando la palabra justa. Y cuando no había palabras, ese templo donde brillaba el silencio. ¿Cuánto hablaba ese silencio? La cabina es el lugar donde los emigrantes conseguían volver a casa. Es el lugar donde nos rompieron el corazón, donde nos juramos promesas eternas. Hay un templo a la cabina en Chamberí, ¿verdad? Pero solo habla de esa peli de Mercero maravillosa. No hay un homenaje realmente como merecería para explicar a estas nuevas generaciones lo que eso fue. Nuestro cine, el de la generación X, las veneró, allá donde los boomers metieron a José Luis López Vázquez en un túnel del horror, y los millennials también en esa película en la que Colin Farrell podía ser disparado dentro de una cabina. Nosotros no, nosotros en todas nuestras películas, Un gran amor, Bocados de realidad, Solteros, en todas esas cabinas las promesas de amor son fundamentales para la trama y lo que está allí pasando con el protagonista, ¿no? Qué bonita esa escena de Winona Ryder e Ethan Hawke jurándose amor eterno en silencio en una cabina. Yo no volvería a utilizarlas porque ya he tenido ese momento mágico. Yo se lo regalaría a mis hijas. Hola, Nuria. ¿Qué tal? Soy Sandy G. Eres un referente muy importante para mí. Así como tengo referentes en mi país natal, Venezuela,
tú eres uno de esos referentes pilares en mi inmigración cuando vine de Venezuela a España. Me comenzaste a acompañar desde Murcia. Sí. Tú estabas en Londres y luego pues ese acompañamiento digital ha estado presente, cosa que agradezco. Gracias por tanto. A ti. En esos viajes que nos has regalado, particularmente para mí, pero para todos, nos has llevado a un continente especial, a esa América profunda. Nos ha llevado a Londres y nos has llevado a muchos otros lugares. Tengo una curiosidad. A ver si nos las compartes. ¿Cuál será esos próximos viajes en donde nos vas a mostrar y en donde nos vas a permitir que te acompañemos? Mi nueva novela se titula Te di la mano. Es una novela ambientada en lo que hoy llamamos la República Democrática del Congo. Quizás no hay un país en este momento con el que tengamos una conversación más pendiente de perdón como la República Democrática del Congo. Yo os puedo asegurar que probablemente no tenéis de ningún país, por mucho que hayáis traído souvenir tras souvenir, más que del Congo en vuestras casas. Tierra del Congo. Porque el Congo ha tenido la mala suerte de tener siempre el producto de moda. Tuvo el caucho en la revolución automovilística, el cobre en la revolución eléctrica y hoy tiene el cobalto de la revolución digital. Se lo robamos todo y nunca le hemos dado nada. Y hoy no nos cabe ni siquiera, a pesar de su pandemia, a pesar de sus guerras, a pesar del maltrato, en una pequeña esquina del periódico. No cabe. Está sepultada en una lasaña de estímulos, de información, de nimiedades, de trivialidades. El Congo nos ha dado tanto y me parecía de recibo ponerlo en la conversación, poner un minúsculo granito de arena. Fíjate, el 76% del cobalto que necesitamos para los móviles, cada móvil tiene 8 gramos de cobalto, viene de la República Democrática del Congo, pero cada batería de coche eléctrico equivale a 1000 móviles. 40.000 niños y menores trabajan en las minas de Congo cada día. 1.200 mueren cada día. El Congo, además, uno podría pensar, ¿qué haces tú, una española blanca, hablando de Congo? ¿No? Ahora que va tanto este horrible concepto de la apropiación cultural que quiere dejarnos sin imaginación, quiere dejarnos sin la posibilidad de meternos en mundos nuevos. ¿Por qué un escritor ha de escribir solo sobre lo vivido? Qué bonito es ese ejercicio de alteridad, de ponerme en el lugar del otro y de imaginar y de intentar acercarme. Pero es que además tampoco es cierto que la realidad del Congo no es la nuestra. Hemos estado hablando al principio de las interconexiones. Lo que sucede ahí sucede por lo que estamos haciendo aquí y lo que estamos haciendo aquí está influyendo en lo que está pasando allí. Para mí era una historia tan nuestra como suya. Por eso el libro empieza en Congo, pero como siempre luego voy viajando y a través de las páginas y de los capítulos podréis estar en los edificios de la Unión Soviética de mediados del siglo pasado. Iremos a Milán, iremos a Canary Wharf, los rascacielos de Londres, estaremos en Madrid también. Es un libro que viaja como viaja esa tierra de ese país maravilloso. Llevo más de 2 años, casi 3, metida en ese universo, un universo en el que ha sido fundamental Washington, una persona a la que acudí cuando me enamoró el suajili, intentando meter alguna palabra de la novela aquí y allá. Y como todo el mundo hace, me descargué Duolingo, pero llegó un momento que el Duolingo ya no me bastaba, me generaba un montón de dudas. Y me pateé los supermercados de mi zona hasta que di con Washington,
que está dispuesto a enseñarme su idioma con toda la ilusión a cambio de la compra semanal. Qué maravilla es poder viajar a África con él y qué maravilla tener el privilegio de poner de nuevo sobre la mesa este hermoso y maravilloso y generoso país. Hablamos de astronautas al principio y me gustaría cerrar con otro, un astronauta japonés, Noguchi. Él dijo cuando volvió del espacio: somos ciudadanos del espacio y guardianes de la Tierra. Ciudadanos del espacio y guardianes de la Tierra. Hasta que no interioricemos esa mentalidad, estaremos condenados a una separación a la que nos quieren llevar, que es ilusoria, porque brillamos realmente en la unión y brillamos realmente cuando colaboramos. A nuestro alrededor se suceden historias y a veces pensamos que no somos nadie para tocar la historia del de enfrente y que el de enfrente no es nadie para tocar la nuestra. Pero qué maravilloso cuando confluyen dos relatos y crecen y se vuelven más ricos. Y qué pena que hoy nos quieran tan divididos y tan frágiles. Es una sociedad que está hecha de hombres y mujeres que somos capaces de cantar canciones de cuna y construir bombas, de atravesar un océano por amor y volverlo a atravesar para declarar la guerra a alguien, de saltar a un edificio en llamas para salvar a un desconocido y de pasar así con el dedo una trinchera porque podría herir nuestra sensibilidad. Es compleja nuestra humanidad, es maravillosamente imperfecta y a pesar de que nos quieran enfadados, a pesar de que nos quieran divididos, polarizados, superficiales, debemos luchar por recuperar ese asombro, recuperar esa unificación, recuperar esa curiosidad, que es lo que hace que este viaje valga la pena. Las conexiones son los que dan realmente un significado más largo a nuestra vida. Nuestro legado está ahí. Pensamos a veces que tenemos que tener grandes trabajos para aportar. ¿Qué tontería es esa en un mundo en el que todos estamos unidos, en esa tripulación que nos comentaba Christina Koch cuando volvió de la Luna? Pensad, por ejemplo, en un conductor que por la mañana tararea mientras lleva a 50 madrileños al trabajo. Uno subirá y al apoyar su tarjeta escuchará esa canción y de repente pensará en su abuela, que la cantaba. Llegará al trabajo y pensará en el orden que usaba su abuela en la alacena de la cocina, era muy metódica, era muy ordenada, y decidirá cambiar el orden de 2 diapositivas de la presentación que va a hacer a un cliente esa tarde. Y al cambiar el orden de esas 2 diapositivas, el cliente acabará convencido y contratará los servicios de esa agencia. Y esa agencia, gracias a esa nueva cuenta, se podrá permitir 3 empleados más. Y entre esos 3 empleados estará una madre que esa mañana, mientras el conductor tarareaba, lloraba porque no llegaba a fin de mes. Nunca sabemos realmente dónde va a llegar nuestra influencia. Somos dientes de león, frágiles, vivimos un interludio. Ahora somos y ahora no somos. Nuestra vida es un pestañeo, pero el diente de león, con una ligera brisa o cuando la agarra la mano adecuada, puede viajar muy, muy lejos. Basta tener esa mentalidad adecuada. Me gusta volver a un libro maravilloso, un libro que se titula Working de Stas Terkel, el papá del periodismo. Terkel pasó décadas entrevistando trabajadores de todo tipo y siempre contaba que los que eran felices no eran los que traían la nómina más grande a casa ni los que tenían puestos de responsabilidad, eran los que afrontaban su cotidiano de otra manera. Contaba, por ejemplo, el ejemplo de un pianista de bar. Eran los años 60, cuando los bares tenían siempre música en directo. El primero que entrevistó le dijo: «Qué horror,
Yo fui al conservatorio, tengo un gran talento y aquí estoy todos los días tocando las mismas canciones, el cumpleaños feliz, el yesterday, Era una persona frustrada que iba acumulando rabia y amargura cada día. Poco después encontró a otro pianista. Tenía el mismo trabajo en un bar cercano y cuando le preguntó ¿tú a qué te dedicas?, le dijo: yo soy el que pone la banda sonora a los días importantes de la gente. Se sentía parte de esos cumpleaños, de esas pedidas de mano. Qué importante es darle la vuelta, qué importante es darle la vuelta a lo que nos están pidiendo. No queremos ser superficiales, no queremos perder la curiosidad, no queremos perder el asombro, queremos seguir aportando cada uno nuestra maravillosa individualidad. La humanidad es imperfecta, es frágil, pero es maravillosa y es lo mejor que tenemos y somos ese ser vivo maravilloso y capaz de grandes cosas si solo nos damos la oportunidad.